Te glorificamos, Señor, y te damos gracias porque solo tú eres quien nos permite, Señor. En primer lugar, ser hijos tuyos, Señor. Antes de ser iglesia, antes de ser siervo, lo primero que tú haces con nosotros es salvarnos, Señor, y te damos gracias por la salvación, porque la salvación está reposando completamente en tu fidelidad, en tu obra en la cruz, en tu amor por nosotros y en nada de lo que nosotros podamos haber dicho o hecho, Señor. Te damos gracias por tu amor que no solo nos salva, sino que día tras día, conforme a tu palabra, conforme a tu fidelidad y conforme a tu eficacia, nos va santificando. Señor, tu espíritu no es menos efectivo hoy que ayer. Sigue teniendo la misma eficacia, el mismo poder. Y nosotros te pedimos que en este poder nuestros corazones, muchas veces endurecidos o acomodados por la sociedad del día de hoy, Señor, que se quedan impunes ante, muchas veces, parece ser, ante tu palabra. Pero el verdadero pecado es que muchos de nosotros no hemos querido buscar tu palabra, Señor. Nosotros pedimos que como iglesia esto no sea así. Señor, danos un hambre real. Señor, y que esto pueda transformar nuestra vida, no solo nuestro intelecto. No queremos ser mejores teólogos o conocedores de tu palabra si esto no se transmite a vidas piadosas. Como dicen todas las cartas del apóstol Pablo y todos los escritores en tu palabra, Señor, la verdadera sana doctrina es aquella que va acompañada de vidas que realmente vibran por tu palabra, por tu evangelio, que realmente se gozan y se desbordan en alabanza y gratitud, Señor. Queremos tener vidas ordenadas, pero vidas que estén vibrantes por ti, Señor, y perdónanos por ser fríos, perdónanos por ser indolentes, perdónanos, Señor, por no conmovernos y no inmutarnos, Señor, por las grandiosas verdades de tu evangelio. Perdónanos, Señor. Te pedimos, Señor, por el contrario, que tú, Señor, transformes nuestros corazones de piedra en corazones de carne para recibir tu evangelio y vivirlo, Señor. Perdónanos, Señor, por cuestionarte, por ser infieles, por nuestro pecado, Señor. En esta hora pedimos, Señor, que tú ordenes tu iglesia, ordenes lo deficiente conforme a tu palabra, como está escrito en Tito y hemos estado estudiando, y que tú sigas, Señor, ordenando tu iglesia. Que seas tú quien plante la iglesia en Pedrezuela conforme a tu voluntad, conforme a tus deseos. Que todos nosotros, Señor, podamos tener un corazón humilde que se sujeten al orden establecido por ti, Señor, y que podamos glorificarte siendo una iglesia que con sus defectos, Señor, no se excusa, sino que busca ser santificada por ti día tras día, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Curiosamente, el día de ayer, por gracia del Señor, y espero no estar condicionado, pero la verdad es que le di muchas vueltas al dicho popular que usé el día de ayer para compartir con nuestros jóvenes en la reunión de jóvenes. Eh, Normalmente trato de introducir las predicaciones sin que sea un molde preestablecido ni mucho menos, con algo que nos ayuda a refrescar en la mente lo que realmente y nos apunte hacia el texto bíblico. Y el día de ayer, para el texto de Primera de Juan, el capítulo 2 que estábamos estudiando con los jóvenes, usé un dicho popular que curiosamente sirve también para la predicación de Tito, que vamos a ver esta mañana tarde. Y es, no todo lo que brilla es... conocen el dicho, muy bien. No todo lo que brilla es oro, este dicho popular tan conocido que básicamente nos apunta a que no todo lo que parece ser es realmente verdadero. Estoy tratando de parafrasear lo que realmente este dicho popular quiere decir. No todo aquello que luce como es realmente lo que es, o es realmente lo que parece ser, ¿cierto? No todo lo que parece ser
es realmente o realmente es. Parece que estamos filosofando ahí, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Y curiosamente estábamos hablando de este dicho para hablar de los falsos maestros. Estábamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, cuando el queridísimo apóstol del amor comienza a hablar sobre los anticristos, los falsos maestros. Curiosamente, el discípulo del amor, antes, el que es el discípulo que más habló del amor es Juan, y comienza a decir, no améis al mundo. El que más habló del amor está diciendo, esto no tienes que amarlo, esto tienes que, por el contrario, desecharlo, que es el mundo. Y el mundo también tiene sus líderes, el mundo también tiene sus falsos maestros. Y ayer, y pensando en el grupo que tenemos, jóvenes, ¿cierto? En algunos casos, como veíamos ayer, nuevos creyentes. ¿Por qué es tan importante y por qué no nos saltamos aquella predicación del anticristo? Este tema que parece ser tan espinoso. ¿No será que hay otros temas más importantes que necesitan comenzar a saber? Y sí, habiendo predicado sobre lo que es la salvación, etcétera, etcétera, realmente es tan importante conocer lo verdadero como en el sentido bíblico lo falso. ¿Para qué? Para que podamos apartarnos de ello. Realmente vemos que en el último tiempo, como dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 19, en esto conocemos que es el último tiempo y en que los falsos maestros proliferan o abundan mucho más y más cada vez. Cada vez más y más puedes entrar, sobre todo en esta sociedad que tenemos YouTube, entrar a YouTube y escuchar gente que parece ser verdadera, parecen ser maestros de Dios, pero no lo son. Y esto es todo unánime, ecunánime, no sé si dije bien la palabra ahí, pero está en plena sintonía con lo que Pablo le está diciendo a Tito. Y de hecho, si continúas leyendo por el capítulo 1, el versículo 10 en adelante, empieza a hablar de los contumaces. Y es que es tan importante conocer lo que es verdadero de lo que es casi verdadero para poder diferenciarlo y tener verdaderamente discernimiento espiritual. Esto que para nuestra iglesia ha sido reiterado tanto en el libro de Primera de Juan como hoy en Tito. Y estamos viendo y que hemos visto en otras ocasiones cómo luce un falso maestro y lo seguiremos viendo, como digo en Tito. Pero también es tan importante saber cómo luce un verdadero maestro de la fe, un verdadero obispo, un verdadero pastor, un verdadero líder espiritual al cual tú y yo, por lo demás, según el orden establecido por el Señor, hemos de someternos en la área espiritual. Esto es lo que está señalando Tito y en las predicaciones y en la serie de predicaciones que estamos teniendo, hemos estado hablando de 5 cualidades no negociables de todo verdadero líder de la fe. 5 cualidades, 5 características no negociables de todo verdadero pastor conforme a la voluntad de Dios. Estas 5 características hemos estado hablando, que la primera es que tiene que ser irreprensible. Es un varón irreprensible. Puede usted ir ahí al versículo 6 de Tito. Tiene que ser irreprensible. Tiene que también, esto quiere decir que tiene que tener un testimonio probado, un testimonio aprobado, un testimonio público aprobado. Hemos dicho también que la segunda cualidad no negociable de todo verdadero líder es que debe tener una probada pureza sexual. Como dice ahí el versículo, tiene que ser marido de una sola mujer. Y esto no solo implicaba tener una sola esposa y no solo está lógicamente desechando la poligamia, sino que hemos de ser marido de una sola mujer en el teléfono, en el iPad, en el corazón, en cuando caminamos en la calle, en nuestro corazón. Todo verdadero líder espiritual no puede estar jugando con esto. Todo verdadero líder espiritual y la tercera elemento no negociable de un verdadero pastor, obispo, anciano, es que tiene que tener un probado liderazgo familiar. Dice ahí el versículo que tiene que tener a los hijos en sujeción, creyentes, no acusados de rebeldía o de disolución, como dice también el pasaje en Timoteo. Como dice Timoteo, si no puede liderar a los de su casa, ¿cómo va a pretender liderar a la iglesia?
Por lo tanto, algo no negociable para todo pastor verdadero es que tiene que tener un probado liderazgo familiar. Y hablábamos, no es que los hijos van a ser siempre obedientes, no, los hijos desobedecen, ¿verdad? Es que cuando das la instrucción a los hijos obedezcan, se sujeten, se sometan al liderazgo y quieran por lo demás sujetarse al liderazgo familiar, tanto como la esposa. Un probado liderazgo familiar es el tercer elemento no negociable. Y hemos estado hablando la semana pasada del cuarto elemento no negociable de todo verdadero líder en la fe, y es que tiene que tener un carácter general, un carácter aprobado, un aprobado carácter general. Estamos hablando de cómo debe ser el carácter de todo líder espiritual, y es que no puede ser de cualquier manera. No puede ser de cualquier manera. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha de brillar? ¿Cómo ha de brillar el carácter de un pastor? ¿Cómo ha de resplandecer? ¿Cómo ha de ejemplificarse? ¿Cómo ha de transmitirse el carácter de un obispo, de un anciano, de un líder en la iglesia? La semana pasada estuvimos hablando de esto y terminaremos este cuarto elemento no negociable de la vida de un líder, del carácter general. La semana pasada lo hacíamos viendo cómo no tiene que ser el carácter de un líder. Y esta semana veremos cómo tiene que ser el carácter de un líder. ¿Estamos todos siguiendo la idea, mis queridos hermanos? ¿Sí? Cuarto elemento no negociable de un liderazgo bíblico. Ese cuarto elemento es que tiene que tener un carácter general aprobado. La semana pasada vimos cómo no tenía que ser el versículo 7 y seguiremos en esta día la lectura en el versículo 8. Leo así, Tito capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendencero, no codicioso de ganancias deshonestas. Versículo 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dijimos entonces que la semana pasada estuvimos viendo cómo no tiene que ser el carácter de un líder en la iglesia. Hemos dicho ahí el versículo 7, ¿cierto? Que tiene que ser no soberbio, no egoísta, no centrado en sí mismo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y este crucificado. Hay algunos que les encanta ponerse detrás del púlpito a contar cuántas grandes hazañas han vivido durante la semana. Pues eso no es el objetivo. No tiene que buscar su propio beneficio y resalto y exaltación. No tiene que ser soberbio, no tiene que ser iracundo o de mechita corta como algunos lo llamaban, ¿cierto? Y esto hablábamos de que tiene que tener un carácter apacible, un carácter manso, un carácter que pueda ser realmente paciente con las ovejas que una y otra vez nos estamos equivocando, ¿verdad? Dijimos que no tiene que ser dado al vino. ¿Y cuál era el punto de este? Es que tiene que siempre pensar con claridad, y lo veremos mejor el día de hoy. Tiene que siempre estar en dominio propio, en los frutos del Espíritu, como vimos la semana pasada en Gálatas 5. Tiene que ser no pendenciero. ¿Cuál era esta palabra? No alborotador, no agresivo, no ofensivo. Y esto, lógicamente, en primera instancia está hablando de algo físico. No estar peleándose con la gente de manera física, lógicamente. Mucho menos tampoco pendenciero con la lengua, agresivo con la lengua. Y esto no se trata de no predicar la verdad con firmeza y precisión. Los pastores que han de predicar fielmente no están dando opciones desde el púlpito, están predicando preceptos, leyes, la verdad objetiva de la palabra del Señor. Sin embargo, esto no significa que con la palabra del Señor vamos a andar golpeando la vida de las personas, ¿cierto? Mucho menos en un tiempo uno a uno, en una consejería pastoral, como ha de procurarse constantemente todos los miembros de una iglesia. Y hemos dicho también que el quinto elemento era no codicioso, no deseoso de ganancias deshonestas. Lógicamente, como vimos la semana pasada, todo trabajador es digno de su salario, y la Biblia nos exhorta a tener en doble honor a los que trabajan en el Señor y los enseñan, especialmente a los que enseñan. Y cuando habla del doble honor está hablando puntualmente de algo monetario, aunque a muchos no les guste o pueda no parecerles. Sin embargo,
Una ganancia deshonesta sería todo aquel pastor que extorsiona a la congregación procurando llenar sus bolsillos. O que da falsas promesas, eso es deshonesto. Si tú das esto, el Señor te lo multiplicará. Bueno, ¿sabes tú lo que el Señor quiere hacer realmente en toda esta área? No, esto es deshonesto. O si tú no diezmas, les estás robando al Señor. Esto es deshonesto, eso es extorsión básicamente. Hemos dicho que un pastor ha de ganarse, y si ha de ganar algo es porque la congregación ha visto su trabajo, ha sido consciente delante del Señor que la predicación del Evangelio, el cuidado y la administración de las cosas del Señor ameritan y tienen un costo. Y simplemente movidos en el amor del Señor y el amor por el prójimo de manera voluntaria y generosa, quieren colaborar con esta área en la vida del pastor. Pero esto no es algo para que el pastor esté extorsionando a la congregación. Hemos de entender entonces el diezmo o las ofrendas, o cómo esto ha de enseñarse en la vida de la congregación, cómo ha de administrarse todo esto, porque es necesario que el pastor no sea amante de ganancias deshonestas. Incluso esto, en una mala línea, en una mala forma de enseñar, puede terminar siendo deshonesto. Y esto no agrada a Dios. Y esto no es algo que deba caracterizar la vida del líder espiritual. Todo lo contrario. Dice el versículo 8 y parte si no, si no. Es decir, hay una partícula aquí que nos está diciendo todo lo contrario. Esto tiene que ser lo contrario. Es decir, si pudiéramos tomar, no tiene que ser soberbio, tiene que ser lo contrario de soberbio. No tiene que ser iracundo, tiene que ser lo contrario de iracundo. Porque está la partícula ahí si no. Pero el texto bíblico no se queda ahí escuetamente, sino que nos va diciendo cómo, y lo va detallando muy aposta, que seamos conscientes de cómo ha de ser la vida de todo líder espiritual. Todo líder espiritual. La primera característica que todo líder espiritual debe tener en su carácter general es que debe ser hospedador. Hospedador. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de hospedador? Bueno, vamos a partir definiendo qué no es hospedador, para que no reduzcamos el término. Este término que hoy día usamos como me hospedó tan bien cuando fui a su casa y me quedé en ella. ¿Será que el pastor está obligado a recibir a todo el mundo a que se quede a dormir en su casa? ¿Qué es lo que está tratando de decir este pasaje? Hospedador. Hospedador no es que solo cuando alguien va a quedarse a tu casa, pues tiene las sábanas limpias para recibirlo en la cama y una toallita doblada con un jaboncito. No, qué bueno si puedes hacer esto, pero puedes hacer esto y seguir no siendo hospedador. Y vamos a definirlo. ¿Qué no es hospedador? Hospedador no es aquel pastor que cuando te recibe en su casa se preocupa de que la servilleta combine con el mantel. No, no es simplemente, y no hemos de reducir el término hospedador a esto, a alguien que recibe de buena manera, porque esto puede ser orgullo también. ¿Qué es ser hospedador? Bueno, hospedador viene la palabra compuesta filoxeno, filo, amor, xenos es extranjero, donde viene esa palabra. Amor por el desconocido, por el forastero, si tuviéramos que traducirla de manera literal. ¿Y qué está diciendo esto? ¿Qué nos quiere decir Pablo? El Espíritu Santo, la palabra del Señor a nosotros es que el pastor debe ser capaz de amar aún a los desconocidos. Aún a los desconocidos. Tiene que ser capaz de mostrar amor aún por aquellos que él no conoce. Un amor correcto, un amor prudente, un amor en Cristo. No se trata de un amor irresponsable que va a dejar que cualquier persona hospede junto a su esposa e hijos. No, para eso también tenemos que procurar a la familia, priorizarla, ¿verdad? Procurar priorizar a la familia y tener este tipo de cuidado. Pero, ¿qué quiere decir esto? Es que en el carácter del pastor tiene que haber una disposición por querer ayudar de la manera en que en sus manos esté, de ayudar a aquellos que incluso no conocen. Si quisiéramos llevar este argumento o punto más allá, es que
el pastor no solo debe mostrar favoritismo y amor por aquellos que le caen bien, por aquellos que están cerca de él, sino que tiene la capacidad en su carácter de poder amar a todos por igual, de poder amar de manera bíblica y correcta, en prudencia, como el Señor nos demanda, no a unos más y a otros menos. Y es que la Biblia nos habla constantemente de este tipo de cosas. Santiago, no lo tenemos ahí, no tienes que buscarlo, pero nos habla de, hey, no podemos mostrar favoritismo por algunos sí y por otros no. Mire lo que dice Hebreos 13:2. Hebreos 13:2 dice lo siguiente: si no hospedador, tenemos ahí, podemos poner a Hebreos 13:2, por favor. Gracias. No os olvidéis de la hospitalidad. No, esta es el escritor de Hebreos hablándole a toda la congregación, donde también en el versículo 7 los llama y en el versículo 17 a sujetarse a los pastores, pero antes de sujetarse a los pastores, a los verdaderos pastores, y un verdadero pastor no debe olvidarse de la hospitalidad, el mismo verbo, porque por ella según algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Mire qué interesante. Y no queremos hacer el meollo quiénes son estos ángeles aquí, sino que queremos resaltar que toda la congregación, lógicamente modelada y ejemplificada por el pastor, ha de tener un carácter hospitalitario, es decir, que tenga la capacidad de amar incluso a aquellos que no conoce. ¿Qué esperamos de un líder espiritual cuando alguien nuevo llega a la iglesia? Es que muestre amabilidad, es que muestre generosidad, es que muestre predisposición a querer ayudar, ¿cierto? Y parece que este término se conjuga, imagínese usted, no tenemos esto, bueno, esto parece obvio, pero tristemente en la vida de muchos parece que han olvidado lo obvio. Parece ser que hay muchos pseudo líderes o falsos maestros, como usted lo quiera llamar o como Juan los llama, anticristos, han olvidado esta cualidad y peor aún, olvidan la cualidad de la hospitalidad y la combinan con amantes de ganancias deshonestas. Entonces, ¿qué pasa cuando fusionamos estas dos? Es alguien que ama solo a algunos y como es amante de las ganancias deshonestas, ama a los que dien más, a los que dien más, perdón. Ahí sí. ¿Entiende lo fatal de esto? Hay algunos que olvidaron la hospitalidad, el equilibrio de amar a todos por igual, amar incluso al desconocido, esta capacidad tan importante en el carácter de un líder, y que como además aman las ganancias deshonestas, aman a los que ofrendan más. Ahí sí lo dije bien, ¿no? Tristemente, hay algunos pastores que parece ser que tienen tiempo solo para aquellos miembros de la iglesia que tienen un trabajo fijo. Hay algunos que están preguntando en la entrada de la puerta, ¿tiene contrato fijo? Y parece ser chistoso, pero esto es fatal, es terrible, y estos falsos maestros están dañando el corazón de muchos creyentes genuinos. Esto no es un juego, mis queridos hermanos. Ahora bien, y tal como lo dije la semana pasada, esto no es solo una cualidad que ha de encajar en la vida de los líderes. Esto es una cualidad que todos los miembros de la congregación han de tener. Y es que toda la congregación no ha de mostrar favoritismo por algunos, sino que toda la congregación ha de mostrar amor por todos. Esto no es algo que solo los pastores van a ser sometidos a este carácter, sino que toda la congregación ha de crecer en esto. Mi querido hermano, ¿cómo está tu vida espiritual en esto de tu carácter general? Hay algunos que no tienen paciencia con algunos porque no son de su agrado. Nuestro carácter ha de mostrar ser hijos de Dios, mostrando este carácter general, siendo hospedadores. La segunda característica es que es amante de lo bueno, amante de lo bueno. Permítame citar para ilustrar esto que está tan claro, amante de lo bueno, en su definición, esta cualidad.
ilustrar con un pasaje de Filipenses que estuvimos viendo, que es la carta anterior que vimos, Filipenses 4:8. Si me puedes acompañar ahí rápidamente, Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto mantened tu mente, es lo que está tratando de decir este pasaje. En todo esto, ¿sabes qué? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene alguna virtud, todo lo que es digno de alabanza, todo esto es bueno. La vida del líder espiritual ha de ser caracterizada porque ama lo bueno, porque ama todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es Filipenses 4:8. La vida del líder espiritual debe estar caracterizada porque su pasión prioritaria es lo bueno. Te voy a decir algo que es bueno y más bueno que todo lo que está en el mundo. La palabra de Dios. Por tanto, la vida del líder espiritual ha de estar caracterizada porque ama la verdad de Dios. Porque es un hombre que ama y se apasiona por enseñar la palabra del Señor, por nutrirse de la palabra del Señor. Esto es lo único bueno y perfecto. La vida del varón espiritual no debe estar caracterizada, esto es el amor máximo en su vida. Esto, luego su esposa y luego, te digo la verdad, poco más. La vida del varón de Dios, del líder espiritual, no debe estar caracterizada por si ama mucho a un equipo de fútbol o no. Y por favor, no me malinterpretéis, no estoy diciendo que esto es pecado en esencia. Pero déjame decirle que para muchos es pecado porque evidencian que ama más al Madrid que la palabra del Señor. Eso sí es pecado. No puede ser. La vida y el carácter general de el líder espiritual es que debe haber evidencia en su carácter que es amante, es un apasionado, es alguien que no solo con los labios, sino que realmente se goza, tiene su deleite, tiene su placer en lo que es más dulce que cualquier otra cosa. El hombre de Dios tiene que haber encontrado el tesoro de la palabra de Dios, que es más dulce que la miel. Tiene que haber logrado disgustar y tiene que haber evidencia en su carácter de que realmente con esto es su pasión. Salmo 119, 103. Mire lo que dice un salmo tan conocido, Salmo 119, 103, si lo podemos proyectar, por favor. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Tenemos al salmista diciendo cuán dulces son las palabras de Dios, cuán buenas, cuán agradables, cuánto gusto tiene el salmista por la palabra del Señor. Dice que tiene más gusto por esto que por la dulzura de la miel, que no hay otra cosa más dulce en ese tiempo. El salmista había encontrado su deleite, su dulzura en la palabra del Señor. Y esto es lo que es mejor. La palabra del Señor es lo mejor, es lo más bueno, como diría mi hijito ese. Lo más bueno. No está muy correcto, pero se entiende el énfasis. Salmo 19, 10. Mire cómo habla otro salmo. El salmista diciendo, Salmo 19, 10. Dice, si lo podemos proyectar, por favor, hermano. Salmo 19, 10 dice así. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. ¿Sobre qué está hablando aquí el salmista? Sobre la palabra del Señor. Ya puedes ver los versículos del 5 en adelante, perdón, de todo el capítulo 19, en especial del versículo 6 en adelante, 7 en adelante. Está diciendo que la palabra del Señor es
para él, para el salmista, para el varón de Dios, más deseable que el propio oro, que el propio dinero, que la propia ganancia monetaria de esta tierra. La palabra del Señor para los hombres de Dios es mucho mejor que las ganancias de la tierra, porque son más dulces que la propia miel. Oh, cuánto la desean los que aman su palabra. ¿Cómo debe ser caracterizada la vida de un líder? Amante de la palabra del Señor. Amante de lo justo, su palabra, de lo honesto, su palabra, de lo bueno, su palabra, de algo que está por sobre todo nombre, su palabra. Lo único que está a la altura del nombre de Cristo es la palabra de Dios. ¿Qué debe caracterizar al líder entonces? Debe ser un amante, deseoso. La primera prioridad en su vida es que se caracterice por tener pasión por la palabra del Señor y predicarla. La tercera cualidad de todo carácter general de los hombres aprobados por el Señor. Estamos hablando de este cuarto elemento no negociable en la vida de un líder espiritual y estamos hablando de su carácter. ¿Cómo tiene que ser el carácter? Esta tercera virtud que nos presenta el versículo es que es sobrio. Sobrio. ¿Y qué es sobrio? Más o menos lo perfilamos la semana pasada. Esta palabra realmente está compuesta por sozo, que es la palabra salvar, de donde viene la palabra técnica de soteriología o la doctrina de la salvación. Salvar, sobrio, salvar en primera instancia. Y la otra palabra que tiene esta partícula que tiene esta palabra compuesta es algo así como lo que diríamos hoy frente o mente. Mente. Es alguien que tiene la mente salvada o tiene la mente resguardada. Todo líder espiritual debe ser sobrio, debe tener su mente blindada en algún sentido. La definición es persona de mente sana y mantiene la calma en medio de cualquier circunstancia. Persona que en su mente está blindada de tal manera que no pierde los estribos en ninguna circunstancia por difícil que ésta parezca. Así tiene que ser un líder. Así tiene que serlo el líder espiritual. Tiene que guardar la mente, no solo la compostura, porque esto no se trata de una actuación, sino que su mente no debe estar inundada de malos pensamientos en los momentos difíciles. Tiene que mostrar la capacidad de estar al mando y al control de su mente. Conoce sus prioridades en todo momento. Es un hombre que logra apartar o pensar con claridad aún en los momentos engorrosos. Logra apartarse de tribalidades. Logra apartarse incluso de discusiones que no valen la pena. Así es un líder bíblico. Pero ¿y por qué dices esto? Segunda de Timoteo 2:23. Segunda de Timoteo 2:23, si lo tenemos por ahí, por favor, mi querido hermano. Segunda de Timoteo 2:23 dice así: pero desecha las discusiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Pablo le está escribiendo a su buen discípulo Timoteo en este capítulo, hablando de cómo tienen que ser los obreros aprobados por el Señor, y le está diciendo que tiene que desechar todo esto. Habiéndole dicho que tiene que contender por la fe, tiene que presentar defensa y argumento de la fe, y habiéndole dicho esto, le dice, pero hay algo que no tienes que entrar. No te enfrasques en discusiones que no valen la pena. Mantén la sobriedad, mantente enfocado, mantén las prioridades del Evangelio claras. Un líder tiene que ser sobrio y no tiene que inmiscuirse ni perder tiempo con las cosas menores. Mi querido hermano, hay prioridades en la iglesia. ¿Será que la prioridad de la iglesia es si ponemos el café de la entrada con azúcar o sin azúcar? ¿Debiera esto generar una pelea y una polémica? ¿Será que es una cosa importante si las sillas van de 3 o de a 4? Hermano, todos tenemos que hablar este tipo de cosas y ordenar por una cuestión de practicidad. Sin embargo, un líder no puede inmiscuirse en este tipo de discusiones. Pero no solo los líderes, sino nuevamente, adivine qué,
Todas estas cualidades son para todos los miembros de la iglesia. Ningún miembro de la iglesia ha de poner énfasis en este tipo de torpezas porque son vanas. No son el centro de la congregación. Debemos mantener, por tanto, en todo momento la sobriedad y el control y no podemos perder los estribos. Si hay alguien que los pierde, esa persona evidencia falta de madurez, punto. Ya puede tener sus labios llenos de alabanza, pero hay falta de madurez. ¿Por qué? Porque no lo evidencia en su carácter. ¿Y por qué estamos uniendo esto? Bueno, porque Pablo partió diciendo en Tito capítulo 1, versículo 1, conforme a la fe de los escogidos y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad siempre va de la mano con la vida piadosa. Tú no conoces la verdad de manera fiel si tu vida no evidencia piedad. ¿Qué es piedad? Vidas temerosas del Señor que viven conforme a su voluntad. Debemos mostrar la madurez evidenciando un carácter general sobrio. Y esto es piedoso. El otro virtud que tenemos es que el varón de Dios ha de ser justo. Justo. ¿Qué es esta palabra justo? Sinónimo de apropiado, correcto. Esta palabra justo que también se traduce en la Biblia como recto. ¿Y quién es el único recto? Aparte del camino de la verdad. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Está hablando de que es un camino recto la palabra del Señor. Es interesante que el apóstol Pablo muchas veces usó la palabra justo para describir el carácter de Dios. Si tú vas a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si lo tenemos ahí, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo es el carácter de Dios si confesamos nuestros pecados? Justo, correcto, es apropiado, es recto. Tú confiesas, Dios perdona, ¿verdad? Bueno, ¿qué tiene que ver esto en el carácter de un líder? Ha de mostrarse siempre parcial, siempre recto, siempre justo. Tenemos un conflicto de dos hermanos y hay uno que diezma más que el otro. ¿Cómo ha de ser el carácter del pastor en la resolución? ¿Equilibrarse para un lado o para otro? No, ha de ser justo. Y esta justicia debe ser argumentada por la palabra del Señor. Porque esto es lo imparcial. Esto es lo imparcial. No los gustos ni los criterios ni tanto del que dicta sentencia en algún sentido, ni del que recibe sentencia que puede creer que el otro está siendo influenciado. ¿Qué es lo único justo? La palabra del Señor. Todo líder espiritual ha de obrar de manera precisa, no de manera imparcial. Ha de ser un hombre justo, ha de ser un hombre equilibrado, ha de no de ser imparcial, como hemos dicho. Tiene que ser hospedador y tener esto resuelto en su vida. ¿Verdad? Bueno, toda la iglesia ha de ser así. Tú no puedes esperar resoluciones solo conforme a tu criterio, solo conforme a lo que a ti te parece bien. Siempre hemos de apelar a la justicia, porque ese es el carácter de nuestro Dios. Él es fiel y justo, hermano. Dios tiene muchas ganas de perdonar los pecados de muchos. Los perdona si los confiesas. Si confiesas, hay justicia y perdón de pecados. Si no confiesas, adivina qué, sigue habiendo justicia. Sigue habiendo justicia. ¿Cuál es la justicia? Que tengas una consecuencia por el pecado cometido. Y la paga del pecado es muerte. Él es justo. Él es justo. Si tú te arrepientes y vas por medio de Cristo, Él sigue siendo justo y perdona los pecados. Porque Él es así. Él es justo. El que se arrepiente se salva. Gloria a Dios por su justicia. Eso es
plenamente justo. La penúltima cualidad que tenemos aquí es que el pastor ha de ser santo. Ahora bien, la palabra empleada aquí no es la palabra más típicamente usada en todo el Nuevo Testamento para hablar de la palabra santo, pero es una buena traducción. ¿Qué significa santo? Santo significa devoto o significa apartado. Y este apartado no es aislado, sino apartado de dedicado. El pastor ha de ser santo, como todos los santos nuevamente. El pastor ha de mostrar un carácter santo. ¿Qué significa esto? ¿Será que el pastor ha de ser perfecto? No, ya nos vamos a disecar esperando uno, ¿verdad? Pero sí tiene que ser santo. Dios no nos ha llamado a la perfección, pero sí nos ha llamado a la santidad y el pastor ha de ejemplificar y modelar y guiar a la congregación en santidad. ¿Qué significa esto? Que el pastor ha de tener una vida apartada, dedicada. Y no estamos hablando que no pueda trabajar para mantener su familia, sino que realmente tiene una vida que sacrifica varias cosas de su vida para dedicarse a la palabra de Dios y poder enseñar a la congregación. Es alguien devoto, es decir, alguien que se aparta, se dedica a las cosas del Señor. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Esta palabra, como dije, no es la misma palabra que dice en otros pasajes bíblicos, sin embargo, inspira la misma idea. Y lo inspira también para toda la congregación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Si lo tenemos por ahí rápidamente, mi querido hermano. Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es, interesante, misma palabra, ¿cierto? En nuestra traducción, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto está citando a Éxodo. Mire lo que dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Juan 17, algunos lo tenéis de memoria también en vuestra mente. Santifícalos. Es Jesús orando por los discípulos. Santifícalos, dedícalos, apártalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Por lo tanto, ¿qué tiene que mostrar el carácter general de el líder espiritual? Es que se dedica, no es de rebote. Si le queda tiempo, vale echarse una lectura bíblica rapidita. No, se ha de dedicar a la palabra del Señor y enseñar. Ha de dedicarse a las personas, a la congregación, a la iglesia. Así debe ser el carácter del pastor. Hemos de evidenciar como líderes espirituales de que nos estamos encargando, no de rebote, sino con sacrificio a la palabra del Señor, al amor a la iglesia. Tristemente hay algunos pastores, los llaman a las 2 de la tarde y se están levantando. Y después están viendo la televisión todo el día. No, que estoy buscando ilustraciones para el sermón. Ve a estudiar tu Biblia. Sin vergüenza. Uy, pastor, qué duro, ¿no? Yo estoy siendo blando. Lea Primera de Juan, va a decir anticristo, perros, lobos, engañadores, contumaces, malditos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. De todos aquellos que no están santificando su tiempo, han de redimir el tiempo porque no les pertenece a ellos, es de Dios. Si tu vida es de Dios, tu tiempo es de Dios, tu recurso es de Dios, tu familia es de Dios, tu mente, tu corazón es de Dios. Así ha de ser dominado el carácter de un líder espiritual. Ahora bien, ¿esto es solo para los líderes de la iglesia? Esto es para toda la congregación. Tu trabajo le pertenece a Dios, te guste o no, y debes santificarlo y apartarlo para Él. Tu salario, tu familia, tu corazón, tus oídos, tu boca. ¿Es correcto que hayan en nuestros labios palabras del mundo, soeces y groseras? No, eso evidencia que no están santificando tus labios y de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, evidencia que tu corazón no está siendo santificado en el Señor. ¿Será que mis oídos pueden estar abundando escuchando requetón? ¿En serio? Los ojos, los oídos son la entrada de lo que me nutre el corazón.
¿Qué vas a esperar que haya en tu corazón si no estás santificando tus ojos, tus oídos, tus labios, tus manos? Mis queridos hermanos, esto ha de impregnar a la congregación. Lo último es que han de ser dueños de sí mismos. Todo esto parece que está empaquetado en dueños de sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que se someten al control del Espíritu Santo. Todo líder espiritual se somete al control del Espíritu Santo y no a su propia voluntad. No es lo que él cree, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo soñé, lo que a mí me contaron, lo que Dios dice. Y el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios nuevamente. Mire lo que dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 1:12. Mire cómo les dice a los hermanos en Corintios, cómo le había enseñado. Segunda de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria, nuestro gozo máximo, por lo que resplandecemos, lo que nos caracteriza es esto, es el testimonio de nuestra conciencia, lo que testificamos desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestra mente, que con sencillez y con sinceridad, honestamente delante del Señor, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido, nos hemos mantenido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Podemos repetir por favor el versículo? Mire lo que está diciendo. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y, por favor, podemos poner la última frase, y mucho más con vosotros. ¿Qué está tratando de decir aquí Pablo? Está diciendo, hermanos, de manera honesta, de manera transparente, de manera probada, nuestro carácter con vosotros no ha sido lleno de palabrería, sino que hemos mostrado piedad con todos vosotros. Hemos mostrado piedad delante de los ojos del Señor y mucho más con todos vosotros. ¿Cómo debe ser la vida del líder espiritual? Pues así. Debe mostrar evidencia de que su carácter está dominado por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Mi querido hermano, usted puede decir, ¿y a mí qué? Yo no estoy pretendiendo ser líder. Bueno, tú no controlas a quien Dios llama. Nunca sabemos si el último pecador que entró por esa puerta termina siendo un pastor. Tú no lo sabes. Tú no sabes si Dios te puede llamar a ti. Tú dices rápidamente, no, es que yo no califico viendo todo esto. No, probablemente, pero la obra es de Dios. ¿Quién eres tú para frenar la obra de Dios con tu vida y tu carácter? Te voy a dar una recomendación. Había uno que trató de escapar de esta voluntad. Terminó con una rodilla rota, por decirlo poco. Vomitado por un pez. No podemos escapar de la voluntad soberana de Dios. Mis queridos hermanos, este es el modelo para toda la congregación. Todos los cristianos, todos los que juegan en el Evangélico Fútbol Club. ¿De acuerdo? Todos hemos de mostrar un carácter general aprobado a la luz bíblica. No, yo no, dice algunos varones. Sí, esto es para todos los líderes. No, pues yo no soy líder de la iglesia, pero de tu casa sí. ¿Cómo es tu carácter con tu esposa? ¿Con tus hijos? Te voy a decir cómo tiene que ser: hospedador, amante, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Cómo no tiene que ser? Iracundo, dado al vino, pendenciero, codicioso, de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera. Mis queridas hermanas, yo no soy la líder de mi casa. ¿Y tus hijos? ¿Quién los lidera? ¿En la escuela? ¿Quién los lidera? ¿El gobierno de turno? No, tú. Así debemos ser. Querido joven, ¿quieres escaparte por ahí? Tienes que ser dueño de ti mismo. Y así, esto es para todos. Entonces, ¿por qué tenemos estas cualidades especiales para pastores? ¿Será que para la palabra del Señor hay requisitos especiales para pastores? Sí.
pero el estándar es el mismo para todos. El requisito es el mismo para todos. Todos tenemos que tener un carácter general aprobado, todos. Desde el último hasta el primero en el orden de llegada, vamos a decirlo así. Todos tenemos que tener un carácter general aprobado. ¿Qué pasa? Tú puedes estar peleando con uno de estos y no pierdes la salvación. Pues la salvación no se pierde porque es por la gracia y fidelidad de Dios. Pero tú no puedes estar peleando con uno de estos y ser un líder espiritual. Tú no puedes estar batallando y teniendo, un detallito. No. Hemos dicho porque es necesario, versículo 7. Hermanos, la iglesia necesita líderes conforme a la voluntad de Dios. Si el liderazgo no está sano, hay poca esperanza para el resto de la iglesia. Hay muchos contumaces por ahí hablando tonterías, guiando de cualquier manera, autodenominándose pastores, etcétera, etcétera, que hacen un gran daño a la congregación. ¿Por qué necesitamos saber esto? Lo vamos a seguir viendo en las próximas semanas. Versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad, son egoístas, amantes de ganancias deshonestas, soberbios. Y es necesario poder identificar que no todo lo que brilla es. Los pastores han de brillar por el carácter general dominado por el Señor. Mis hermanos, hay 5 atributos no negociables para todo líder de la casa de Dios. 5 atributos no negociables. Tiene que ser, hermanos, irreprensible, esto es, un testimonio público intachable, tiene que tener una aprobada moralidad sexual, marido de una sola mujer, tiene que tener un probado liderazgo familiar, hijos en sujeción, familia en sujeción, y tiene que, por cuarto elemento, tener un aprobado carácter general. No tiene que ser de una manera y sí tiene que ser de otra manera. Si Dios permite, en nuestro siguiente estudio de Tito, veremos el quinto y último elemento de las 5 cualidades no negociables de un líder. La última es que tiene que tener una habilidad aprobada para enseñar la palabra del Señor. Te invito a cerrar tus ojos, vamos a orar. Oh Señor, ¿quién de nosotros podría calificarse por sí mismo, por sus propias fuerzas, Señor, a esta tarea? ¿Quién de nosotros, Señor, podría decir que tiene un carácter general aprobado, sin mancha, que no caiga en ninguna de estas áreas, Señor? Sin duda que por nuestras fuerzas no es simplemente difícil, sino que es imposible. Es imposible, Señor. Y es por eso que vamos a tu presencia para decirte que necesitamos de ti en primer lugar, que dependemos de ti. Y Señor, necesitamos que tú corrijas lo deficiente, como dice el versículo 5 de este mismo capítulo. Que tú levantes hombres y mujeres, Señor, con las cualidades aprobadas para el beneficio de tu iglesia, pero en especial para que tú levantes en la vida de hombres, Señor, estas cualidades no negociables, que no cedamos ante la presión del mundo ni ante el malestar de nuestro estado espiritual, sino que dependiendo de ti, hombres, Señor, que puedan disponer su vida a ser moldeados por ti, Señor, para que tú les apruebes. Tú ordenes toda área en su vida para tener una vida, una reputación pública intachable. Señor, esto incluye aún delante del gobierno local de turno. Señor, para tener una moralidad sexual aprobada y ser maridos de una sola mujer en toda área. Señor, para tener un liderazgo familiar aprobado y de esta manera también poder conducir a la iglesia. Señor, y que tengan, Señor, todos los líderes, que tú levantes un carácter general aprobado, desechando lo que no hemos de ser y abrazando
lo bueno, amantes de lo bueno, como dice tu palabra. Sin duda que todo esto es bueno. Esto es lo que tu iglesia necesita hoy en día. Líderes que se levanten y enfrenten a la sociedad y que no se amolden al sistema de este mundo, sino que sean santificados mediante la renovación de su entendimiento y como hijos obedientes. Como hijos obedientes, no nos amoldemos al sistema de este mundo, sino que habiendo ceñido nuestros lomos del entendimiento que según tu palabra, nos santifiquemos, porque está escrito que hemos de ser santos como tú eres santo, Señor, apartados para tu obra. Permítenos, Señor, calificar como líderes para tu gloria y no para la nuestra. Haz tu tarea en nosotros, Señor, en cada uno de los miembros de la congregación, para que pueda liderar bien sus casas, para que pueda liderar bien sus propias vidas, para que pueda liderar bien a sus hijos, Señor. Levanta líderes que te tengan como prioridad y evidencia en amarte más que cualquier otra cosa, Señor. Esto no es un rollo, no es que nos queramos enrollar de más. Señor, esto es lo que tú quieres que pasemos tiempo meditando y masticando en tu palabra, para que seamos amoldeados a ella y tú seas exaltado. Bendice a tu iglesia, ayúdanos a crecer, Señor, y sigue guiándonos, por favor. Dependemos de ti, solo de ti. Oramos en Cristo Jesús.